4 años de espera terminan frente a una puerta. El corazón te estalla, pero el abrazo que te envuelve no es el que esperabas. Tu reencuentro soñado se desgarra por una ridícula confusión de nombres, dejando que un extraño, que comparte el tuyo, te susurre al oído que te extrañó. El prota se confundió de persona, pero vos no te confundas de botón. Asegúrate de que tu like llegue al destino correcto. En medio del bullicio de un aeropuerto, donde los aviones iban y venían, el joven Teji acababa de llegar. Con su pasaporte en mano y sudando un poco por el calor, se preguntaba si su Hyung seguiría durmiendo. Mientras tanto, en un apartamento que se alzaba imponente en la ciudad, un bombardeo de notificaciones de KakaoTalk interrumpió la paz mañanera. Nuestro Taejuan, el Hyung en cuestión, se despertó de golpe con un gruñido. Apenas eran las 10 de la mañana y ya su amigo y compañero de piso, el otro Taejuan, lo estaba volviendo loco con mensajes. Quería saber si Teji ya había llegado y se había limpiado la casa. Nuestro Taejuan estaba a punto de explotar cuando por fin llegó el mensaje que esperaba. Hyung, llegué sano y salvo. Un suspiro de alivio se le escapó. Había pasado 4 años estudiando en Estados Unidos y aunque la vida en el extranjero podía parecer emocionante, algunas cosas seguían siendo las mismas. Por ejemplo, tener un compañero de piso como el otro Taejuan, que era bastante mandón y siempre tenía la última palabra. A pesar de todo, se alegraba de que Teji, a quien no veía en persona desde hacía 4 años, finalmente estuviera aquí. Pero la alegría duró poco. Al rato, el teléfono de nuestro Taejuan volvió a sonar. Era Teji, afuera del edificio, preguntando: «Che, ¿todavía no llegás? Estoy acá, enfrente de tu casa». Nuestro Taejuan se enojó. «Siempre tarde, boludo. Ni siquiera tengo tus llaves. ¿Cómo querés que entre?». Fue entonces cuando le cayó la ficha. Teji debería estar adentro ya. Rápidamente llamó al otro Taejuan, exigiéndole una explicación. Su amigo, con toda la calma del mundo, le dijo que el Teji que había llegado era en realidad su propio Dongsen y que se iba a quedar con ellos el fin de semana. Nuestro Taejuan no podía creer lo que escuchaba y se quedó mudo de la rabia cuando el otro le colgó. Miró su teléfono, exasperado. ¿Qué se supone que haga con un pibe que ni conozco?, pensó, temblando un poco por el frío. Al final no le quedó otra que resignarse y entrar al edificio. Mientras, el joven Taeji, el que recién llegaba de Estados Unidos, todavía estaba afuera del edificio, dudando si esperar o no. No tuvo mucho tiempo para pensar porque de repente el Dongsen inesperado salió y lo abordó. «Disculpa, ¿sos amigo de mi hermano?», le preguntó el chico de pelo gris, sorprendiendo a Taeji, que llevaba ya unos 5 minutos esperando afuera. Después de ese encuentro inesperado afuera, el joven Taeji finalmente subió al apartamento 1103. Con algo de nerviosismo, abrió la puerta. Ahí estaba de nuevo el Dongsen inesperado, esta vez en sandalias, y en ese momento Taeji se dio cuenta. «Así que es el hermano menor». Mientras se acomodaba, el joven Taeji no podía evitar pensar en su primera impresión. Había escuchado el nombre Taeji y claro, pensó que sería una chica o una hermana, pero se encontró con un chico alto y flacucho. Recordaba haberlo visto antes, hace mucho, y ya en ese entonces le parecía apuesto y alto, aunque callado. Se preguntaba cómo luciría ahora. En ese momento el timbre sonó. «Ya llegó», pensó Taeji, con el corazón latiéndole fuerte. ¿Por qué estaba tan emocionado? Corrió a abrir la puerta, con una sonrisa en la cara. Pero la sonrisa se le borró al ver de nuevo al Dongsen inesperado. «¿Cuánto tiempo sin verte, Hyung?», le dijo el Dongsen, y antes de que Taeji pudiera reaccionar, lo envolvió en un abrazo efusivo. «Te extrañé», agregó. El joven Taeji, un poco sonrojado y sorprendido, apenas pudo balbucear un «Oh, cuánto tiempo sin vernos, trabajaste duro para llegar hasta acá». En medio de la confusión, el joven Taeji empezó a atar cabos. ¿Por qué este chico estaba tan pegado a él y los amaba Hyung? Recordó un encuentro de 4 años atrás. En ese entonces, era él quien estaba incómodo, sentado en silencio mientras el Dongsen inesperado lo observaba, pensando que era un introvertido que no hacía contacto visual. Y él, el joven Tae, aún confundía al otro con una chica por el nombre. La historia de ese Hyung y Dongsen era más complicada de lo que parecía. Justo cuando el joven Tae intentaba entender todo ese enredo de identidades, el Dongsen de pelo gris se le acercó, notando su mirada fija en el celular. «¿Qué estás viendo tan concentrado?», le preguntó con una sonrisa.
Al levantar el teléfono, se reveló la imagen de unas chicas animadas, estilo superheroínas, de un dibujo que parecía bastante infantil. El joven Tai sintió cómo se le subían los colores a la cara. ¿Lo habían cachado viendo un dibujito para niños? Pero la sorpresa fue doble cuando se dio cuenta de que no estaba solo en su gusto. Las paredes de la habitación estaban empapeladas con pósteres de esas mismas Power Fruits Girls y había figuras por todos lados. El Dongseng, con una expresión de brillo en los ojos, las identificó al instante. El joven Tai, un poco avergonzado pero aliviado de no ser el único, le preguntó si él también conocía el dibujo. El Dongseng, como queriendo disimular, le dijo que era por su hermana menor, a la que le encantaba. Pero luego, con una chispa de emoción, le preguntó cuál era su personaje favorito. El joven Tai, nervioso por la cercanía, confesó que le gustaba Barry, explicando que su propia hermana, Do-hee, se la había pedido hace años que se la comprara en Estados Unidos. El Dongseng, con los ojos brillando, le dijo que jamás había conocido a alguien de su edad que supiera de ese dibujo. Tai, por su parte, pensaba que, claro, era un dibujo para chicos. Ya más calmados y sentados en el sillón, el Dongseng confesó que su hermano mayor siempre le decía que dejara de ver dibujos de nenes todos los días. La excusa de la hermana parecía medio a medias, y el joven Tai, con una mezcla de sorpresa y complicidad, no pudo evitar sentirse un poco identificado. La situación se aclaraba. El Dongseng inesperado no solo era fanático de los dibujitos, sino que quizás era un fan demasiado entregado. Do-jin, el compañero de piso, no tardó en darse cuenta de la magnitud de este fanatismo. Bromeando, le comentó al Dongseng inesperado que el gusto de Woo Tai-hwan, el propio Hyung del chico, nuestro Tai-hwan, por los dibujitos era pésimo. Pero el Dongseng inesperado, ni corto ni perezoso, defendió con orgullo su pasión, diciendo que él se divertía mucho viéndolos. La sinceridad lo hizo sonrojar, algo que Do-jin notó con una sonrisa. Para suavizar el ambiente, o quizás para seguir con su juego, Do-jin le ofreció una familiaridad inesperada. «No seas tan formal, che, decime Do-jin Hyung». La propuesta tomó por sorpresa al Dongseng inesperado, que apenas pudo balbucear un tímido gracias mientras el color le subía a las mejillas. En ese momento, una imagen de nuestro Tai-hwan, su verdadero Hyung, cruzó por su mente. ¿Era correcto cambiar las reglas así con un amigo de su Hyung? Justo cuando el Dongseng inesperado intentaba asimilar el nuevo nivel de confianza, un timbre ruidoso lo sacó de sus pensamientos. «¡La pizza!», exclamó, y Do-jin se levantó deprisa para atender. Al abrir la puerta, el que se encontró no fue el repartidor, sino al mismísimo nuestro Tai-hwan, el Hyung que acababa de regresar de un largo viaje, con el pelo un poco desordenado y el sudor en la frente, con un aspecto algo desorientado. Do-jin, con su rapidez habitual, le pidió a nuestro Tai-hwan que buscara unas cervezas. Ya sentados a comer pizza y tomar cerveza, Do-jin le dijo al Dongseng inesperado que lo veía muy cambiado, diferente a como lo recordaba, y le preguntó si no pensaba cortarse el pelo. El chico, sin inmutarse, le explicó que no le prestaba atención a esas cosas porque su hermano mayor, nuestro Tai-hwan, siempre se encargaba de arreglarlo todo. Do-jin, por dentro, no pudo evitar pensar que Woo Tai-hwan había arruinado al pobre chico con tanta complacencia. Pero, a pesar de las bromas, Do-jin no pudo ocultar su alegría. «Che, se siente bien verte después de tanto tiempo», le dijo con una sonrisa. El Dongseng inesperado le devolvió la sonrisa, un gesto que no pasó desapercibido para Do-jin, quien lo observó con una curiosidad particular. «Do-jin, ¿pasaron casi 4 años?», preguntó. 6 meses, para ser precisos, 3 años y medio y 2 días, corrigió el joven Taeji, dejando a Do-jin sorprendido por su memoria tan exacta, un detalle que, pensó, era propio de un estudiante de ingeniería. La noche de copas seguía y el joven Taeji ofreció ir por más cervezas. El Dongseng inesperado, que ya había tomado confianza, aceptó con gusto, invitando a la parranda a continuar. Mientras la celebración seguía en la sala, nuestro Tai-hwan, el verdadero Hyung del joven Tai-hwan, estaba intentando dormir. Acurrucado en el sillón, se despertó con unos ruidos extraños que venían de la habitación de al lado. Entre el sueño y la confusión del alcohol, le costó entender qué pasaba. ¿A qué hora se había quedado dormido?
Los ruidos eran cada vez más difíciles de ignorar y una terrible sospecha comenzó a apoderarse de él. Se preguntó si el Domsen inesperado estaba metido en algo muy personal. De repente, un recuerdo del primer año de universidad lo golpeó. La cultura americana, como él le decía en su cabeza. Había sido una pesadilla constante de ruidos vergonzosos de su compañero de cuarto en el dormitorio. Años después, para escapar de eso, nuestro Taekwon se había mudado con Dojin, buscando un poco de paz. Y ahora, ahí estaba de nuevo, escuchando algo similar, pero esta vez era el Donsen de Dojin. «Esto no puede estar pasando», se dijo a sí mismo, retorciéndose en el sillón. No quería seguir escuchando esos ruidos tan personales. Con la cara roja de vergüenza y frustración, nuestro Taekwon apretó los puños. Pensó en cómo reaccionaría el verdadero Wu Taekwon, él mismo, si fuera un tercero observando, al descubrir que su Domsean era capaz de eso. Trató de ignorar los sonidos, dándose la vuelta y cerrando los ojos con fuerza, con la vaga idea de que quizás la curiosidad o el alcohol lo llevarían a ver algo que no quería, solo quería que pasara. Pero su momento de tranquilidad fue bruscamente interrumpido cuando una voz lo sacó de sus pensamientos. «Levántate», le dijo alguien desde arriba, poniendo fin a su improvisada siesta y a su tormento auditivo. Aún con el pulso acelerado por el susto y la incomodidad de la noche, nuestro Taekwon se levantó. Su mente, sin embargo, se fue un poco para atrás a los primeros días de esta nueva convivencia, cuando las identidades y las relaciones empezaban a enredarse de una forma muy particular. Fue al principio cuando el joven Tae-hee, el Donsen de nuestro Taekwon, recién llegado de Estados Unidos, se topó con Do-jin. Este último, con su sonrisa de siempre, lo recibió. «Ah, así que vos sos el Donsen de Wu Taekwon». El joven Tae-hee, un poco desorientado, solo atinó a preguntar «¿Quién?». La confusión siguió cuando nuestro Taekwon, todavía medio dormido y con la toalla al hombro, le presentó a Baek-san, el Donsen de Do-jin, el de pelo gris y mirada particular. Do-jin, en su papel de bromista, aclaró que se trataba de Tae-won, el hermano menor, y no perdió la oportunidad de bromear sobre lo poco que se parecían. Nuestro Taekwon, buscando salir del paso, le apuró al joven Tae-hee. «Che, Tae-hee, anda a prepararte». Esta dinámica inicial fue el puntapié de todo. Poco después, en una de esas orientaciones universitarias con un montón de gente, Baek-san se sentía visiblemente incómodo. Le confesó a su compañero, que parecía ser el joven Tae-hee, que los lugares llenos de personas lo ponían mal, más si son coreanos. Incluso dijo que si no fuera por su hyung, Do-jin, ni se aparecería por ahí. Al joven Tae-hee se le notaba lo incómodo, pensando que la situación era mala y que ni siquiera podía mirarle la cara a Baek-san. Y así llegamos a esa noche, donde Baek-san, el Donsen inesperado, terminó sentado en el piso, con la ropa puesta, visiblemente afectado por algo que presenció o experimentó. Una situación tan delicada que a la mañana siguiente, aunque él mismo intentaba actuar como si nada hubiera pasado, tanto Do-jin como nuestro Taekwon no podían sacárselo de la cabeza. Do-jin se preguntaba si era el alcohol que habían tomado, mientras que a nuestro Taekwon le daba vergüenza cada vez que veía la cara de Baek-san, sin poder evitarlo. Mientras la tensión flotaba en el ambiente, Do-jin soltó un «oh». Nuestro Taekwon volteó, sintiendo que algo más lo sorprendía. «Vino Kang Jin-ju», dijo, casi sin creerlo. En el aula, una mujer de pelo fucsia y gafas sonreía. «Parece que volvió a la universidad este año», comentó Do-jin. La aparición de Kang Jin-ju dejó a nuestro Taekwon atónito y al Donsen inesperado con una expresión indescifrable, preguntándose quién era esa persona y qué significaba su regreso. Nuestro Taekwon cerró los ojos, entre agotado y sorprendido. El día recién empezaba y ya prometía ser tan intenso como la noche anterior. El día recién empezaba y ya prometía ser tan intenso como la noche anterior. Nuestro Taekwon se removió en la cama, todavía sumergido en un sueño donde Baek-san lo llamaba Hyung con una voz extrañamente melosa. Pero su letargo se vio interrumpido por un ruido seco que lo hizo saltar. Baek-san, el Donsen de Do-jin, se había caído de la litera superior y ahora se quejaba de un golpe en la cabeza. «¿Por qué no dormís en tu cama?», le preguntó nuestro Taekwon, intentando sonar enojado.
Baek-san, con los ojos entrecerrados y aún medio dormido, respondió con una pereza que desarmaba. «Es mucho lío subir hasta arriba». Nuestro Taihwan suspiró, frustrado por la situación, pero sin poder reprocharle nada a ese doncén tan particular. Se levantó para prepararse para la clase y mientras se cambiaba, le preguntó al joven Taeji si ya había terminado sus deberes y si le gustaría almorzar juntos en el comedor de la universidad. El joven Taeji, un poco sonrojado al ver a nuestro Taeji sin remera, aceptó con una leve inclinación. Nuestro Taihwan, entonces, recordó que Baek-san también los acompañaría, provocando un leve suspiro de alivio en el joven Taeji, que quizás se sentía un poco incómodo ante la idea de un almuerzo a solas. Más tarde, en el bullicioso comedor, nuestro Taihwan, Dojin y otro compañero de un club estaban sentados comiendo. El amigo empezó a proponer hacer una juntada en la casa de nuestro Taihwan. «No, para nada», dijo nuestro Taihwan tajante. «No tengo buenos recuerdos de las fiestas del club, ¿y por qué iba a prestar mi casa para beber? Además, ¿no te parece que Taeji también se sentiría incómodo?». El amigo insistió, ofreciéndole una botella de vodka como soborno, pero nuestro Taihwan se negó riéndose un poco, acusándolo de querer beberse todo él solo. ¿Es por eso?, preguntó el amigo, su tono volviéndose más serio, insinuando algún problema pasado relacionado con el club o con alguien llamado Sang Jin-hyung, que al parecer tenía mala fama. «Ya es suficiente», lo interrumpió nuestro Taihwan terminando su comida. «Ni siquiera es algo bueno de lo que hablar, y no quiero que la casa se haga un desastre, eso es todo». El amigo lo miró sorprendido. Luego, una sonrisa ambigua apareció en su rostro, mientras nuestro Taihwan dejaba claro que el tema estaba cerrado. Nuestro Taihwan, ya en la cafetería con el joven Taeji, no dudó en regañarlo por su forma desordenada de comer, incluso limpiándole la boca con una servilleta. Dojin, que estaba por ahí, se rió de la situación y se burló del joven Taeji, llamándolo asqueroso y notando su costumbre de limpiarse. Baek-san, visiblemente incómodo con la escena, se levantó de repente con su bandeja, anunciando que se iba porque llegaba tarde. Nuestro Taihwan lo vio irse con sorpresa, mientras el joven Taeji comentaba lo distante que era Baek-san. Nuestro Taihwan sugirió que quizás era por la conversación exclusiva que tenían, pero el joven Taeji rápidamente lo interrumpió, culpándolo de comer sucio y pidiéndole que fuera más amable. Mientras Baek-san se alejaba, el joven Taeji y nuestro Taihwan seguían hablando en la cafetería. El joven Taeji le aseguró que ya no importaba lo del club, porque ambos ya habían renunciado y la gente no le daba importancia. Además, le recordó que Sang Jin-hyung ya tenía mala fama y que la mayoría lo detestaba. Mientras tanto, en los pasillos de la universidad, los chismes sobre Taihwan's younger brother, refiriéndose al joven Taeji, y un supuesto rompimiento amoroso se extendían como reguero de pólvora. En medio de todo ese murmullo, Baek-san fue interceptado por Kang Jin-yu, quien lo saludó efusivamente, afirmando que se habían conocido en la orientación. Baek-san, sorprendido, confesó no recordarla, pero aceptó su presentación como Sean y se presentó a sí mismo como Alex. Sean, contenta de ver a otro estudiante nuevo, comentó que estaba aliviada de que hubiera pocos coreanos en la clase. Sin embargo, Alex no pudo evitar sentirse abrumado al ver a otros estudiantes coreanos, y a pesar de la pregunta de Sean, él negó que pasara algo. Hablaron un poco de sus carreras, y Alex le reveló que aún no había decidido la suya. Mientras tanto, en otro lugar, nuestro Taihwan, después de la universidad, revisaba su reloj, viendo que ya eran las 10:35 de la noche. Se imaginó la fiesta de Dojin, esperando que ya hubiera terminado. La idea de un desastre y el fastidio de Dojin por tener que lidiar con alguien indeseado lo hizo suspirar. Justo en ese momento, su teléfono sonó con una notificación. La notificación hizo que nuestro Taihwan se preguntara qué nuevo desastre se venía encima. Mientras tanto, ajeno a todo esto, Baek-san se encontraba frente a un ascensor, dudando si subir. No quería que Soo-hyung se diera cuenta de que no tenía ganas de volver a casa, sobre todo porque habría mucha gente desconocida, y eso para él era un problema. De repente, una voz gritó, «¡Espera!», y un pie se interpuso justo cuando las puertas del ascensor se iban a cerrar. Un chico apuró a otro, que parecía ser Wan Sang-jin, para que entrara. Baek-san los miró, sintiendo una incomodidad palpable.
Los recién llegados empezaron a charlar. El amigo de Sanjin le preguntó si podía quedarse en su casa esa noche, porque la vivienda de al lado tenía una fiesta ruidosa del club. Mencionó que ahí vivían Woo Tae-hwan y Kim Do-jin. Al escuchar esos nombres, Baek-san se sobresaltó. El amigo de Sanjin continuó, diciendo que no los soportaba y que cada vez que se los cruzaba le daban ganas de golpearlos. Con un último vistazo de desaprobación hacia ellos, Baek-san se fue del ascensor. Los dos chicos se preguntaron quién era ese idiota y si era coreano, y el amigo de Sanjin le explicó que era el donsen de Woo Tae-hwan. Mientras se alejaba, Baek-san pensó que los dos, Sanjin y su amigo, le caían mal, pero después se detuvo. El nombre Sanjin le sonaba. ¿No era ese el Sanjin Hyung que tenía mala fama? Se le vino a la mente la imagen de una conversación pasada sobre la mala reputación de Sanjin. ¿Qué más da?, se dijo, y siguió su camino tratando de ignorar ese mal presentimiento. La fiesta de Dojin estaba en su apogeo. Música, gritos y bebidas fluían sin parar. En medio del caos, apareció el joven Tae-hee, un poco desorientado. «¡Volviste!», exclamó Dojin al verlo. La gente se sorprendió. «¿Qué? ¿Tae-hee?». Inmediatamente, alguien lo abrazó con entusiasmo, confundiéndolo con el donsen de Tae-hwan. El joven Tae-hee intentó protestar, pidiendo que lo soltaran, pero Dojin lo presentó a todos. Finalmente llegó el compañero de piso de Dojin. Todos le agradecieron por ceder el espacio para la fiesta. Lo invitaron a sentarse y a tomar algo, asegurándole que ya habían pedido pizza. Cuando el joven Tae-hee dijo que no podía beber mucho, insistieron en que solo era para conocerlo. Dojin intentó interceder, pero la presión grupal era demasiada. Uno de los asistentes le dijo que como era el donsen de Tae-hwan, que era su favorito, tenían que tomar sí o sí. El joven Tae-hee sintió nudo en el estómago, pensando que no era bueno con mucha gente y si iba a estar bien en esa situación. En medio del bullicio de la fiesta, un chico del grupo se acercó al joven Tae-hee y con una sonrisa lo animó a unirse al club, tal como lo había hecho su hermano Tae-hwan. La presión para beber era evidente y Dojin, viendo la incomodidad de Tae-hee, intentó bajarle un poco el perfil, susurrándole que el otro ya estaba borracho. Pero el ambiente era contagioso y entre risas los demás insistían. Uno de los chicos se pegó a Tae-hee, susurrándole al oído que solo tomara ese trago y luego podía irse a descansar, prometiendo que los demás se irían antes de medianoche. Tae-hee se encogió, sintiendo el cosquilleo en la oreja, mientras Dojin, esta vez con un poco más de convicción, le dijo que no tenía que beber si no quería. Sin embargo, en un intento por encajar o quizá por salir del paso, el joven Tae-hee se lo tomó de un solo golpe. Los gritos de ánimo no se hicieron esperar, elogiándolo por ser el donsen de Tae-hwan y animándolo a seguir la ronda. El chico que lo había presionado al principio se sorprendió al ver lo rápido que bebió. Pensó que Tae-hee era un inútil bien parecido que encima le gustaba tomar, mientras otros en la fiesta notaban al recién llegado. La noche avanzaba y la fiesta, lejos de calmarse, subía de intensidad. Botellas de alcohol y vasos rojos por todos lados confirmaban que los juegos de bebida estaban en pleno apogeo. Mientras bailaban y reían al ritmo de la música, el joven Tae-hee se encontró en el centro de atención de un juego llamado Bunny Bunny, donde, al no entender bien las reglas, fue el blanco perfecto para seguir bebiendo. Dojin, por su parte, empezaba a lamentarse internamente. Debería haber mandado a Tae-hee a su cuarto, pensó, con la sensación de que algo no andaba bien. ¿Por qué no me di cuenta antes? Miraba cómo los chicos seguían animando al joven Tae-hee a beber, riéndose de que nunca había jugado. Incluso, uno de ellos sugirió que si se equivocaban en el juego, atacaran a Tae-hee para que bebiera más. Dojin intentó interceder una vez más, pero fue ignorado. El tiempo pasaba y Tae-hee, con la cara enrojecida y los ojos vidriosos, seguía perdiendo en el Baskin-Robbins 31 Game, mientras los demás celebraban sus errores. Dojin sintió un mal presentimiento. No sé lo cruda que puede ser la gente cuando está borracha, reflexionó. Veía cómo le servían más alcohol a Tae-hee, diciéndole que era igual a Tae-hwan, bueno para beber, y que si no aguantaba, simplemente lo acostarían. Hyung intentó llamar Dojin, sintiendo una creciente desesperación, pero el joven Tae-hee ya estaba mareado, hipando, preguntando si había perdido de nuevo. En ese momento, alguien, indignado, preguntó por qué estaban siendo tan crueles con un chico que ni siquiera sabe lo que está pasando.
Antes de que el joven Taeji pudiera reaccionar, alguien le arrebató el vaso de la mano. Do-jin pensó, «Esto no puede ser». Y así fue. Do-jin, viendo la situación, se apuró a tomarse de un trago el contenido del vaso, poniendo cara de asco, pero los demás invitados lo elogiaron como un verdadero caballero por haber intervenido. Sin perder tiempo, Do-jin agarró al joven Taeji por el brazo, decidido a sacarlo de allí. Aunque los demás protestaron y le pidieron que se quedara para seguir con la fiesta, Do-jin insistió en llevar a Taeji a su habitación. Cerró la puerta esperando que eso pusiera fin a la presión para beber, pero los ruidos del festejo seguían filtrándose. Una vez dentro, Do-jin batalló para cargar al joven Taeji, que era mucho más alto y pesado de lo que parecía. Con el joven completamente borracho e incapaz de mantenerse en pie, Do-jin lo arrastró hasta su cama, pensando que ya era demasiado problema y que lo dejaría ahí. Después de todo, solo tendrían que cambiarse de cama por esa noche. Pero justo cuando Do-jin pensó que había terminado con su misión, el joven Taeji lo llamó, arrastrando las palabras, «Hyung». Con un movimiento inesperado, el joven Taeji le agarró la mano y, con los ojos vidriosos por el alcohol, le preguntó en inglés si iba a salir a jugar con los demás. La pregunta y el inesperado cambio de idioma tomaron a Do-jin completamente por sorpresa, con el corazón dándole un vuelco. Do-jin se encontró en una situación inesperada. El joven Taeji, todavía bajo los efectos del alcohol, le pidió que se quedara a su lado hasta que se durmiera. Do-jin, sintiendo una extraña vulnerabilidad al verlo, terminó cediendo. Mientras tanto, afuera de la habitación, los invitados de la fiesta empezaban a impacientarse. Se preguntaban por qué Do-jin tardaba tanto en volver, algunos incluso bromeaban sobre si se había dormido con él. Contentos de que el ruidoso joven Taeji ya no estuviera en la sala, decidieron que era hora de terminar las bebidas que quedaban y buscar otro lugar para seguir la fiesta. En la habitación, Do-jin se dio cuenta de que el joven Taeji no estaba tan dormido como parecía. Lo miraba fijamente. La sospecha de que quizás no estaba tan ebrio como actuaba le hizo sentirse aún más nervioso. Al intentar levantarse y ofrecerse a apagar la luz, el joven Taeji lo detuvo, agarrándole la muñeca. «Estoy bien», le dijo. «Dormiría mejor si te miro a la cara, Hyung». La frontalidad de esas palabras lo dejó completamente desorientado. Do-jin no pudo evitar preguntarse si ese era el tipo de persona peligrosa de la que hablaban cuando estaba borracho. Sin embargo, el joven Taeji, con una expresión de pura honestidad, le confesó que en ese momento se sentía la persona más afortunada del mundo por estar con él. Do-jin, un poco incómodo, se rió y admitió que si hubiera sido una chica, habría malinterpretado completamente esa declaración. Entonces, el joven Taeji, con una seriedad sorprendente, le advirtió a Do-jin que no se atreviera a beber así en ningún otro lado, porque sabía qué tipo de rumores podrían surgir. Do-jin, aunque sorprendido por el comentario, asintió, asegurándole que no sería así con otras personas. Intrigado, Do-jin le preguntó si le gustaba a alguien, tal vez alguna de las nuevas estudiantes o incluso alguna extranjera. El joven Taeji, en lugar de responder, le devolvió la pregunta. «¿Y vos, Hyung? ¿Estuviste con alguien en la universidad?» Do-jin se sobresaltó, pero admitió que sí, que había tenido algo breve durante su primer año. El joven Taeji, sin dudar, adivinó el nombre. «¿Kang Jin-yu?» Do-jin se quedó en shock, preguntándole cómo lo sabía. El joven Taeji simplemente explicó que había escuchado el nombre varias veces y no era difícil adivinarlo. Do-jin se resignó, pensando que seguro se habían extendido nuevos rumores extraños sobre él. Para sorpresa de Do-jin, el joven Taeji le dijo que sentía un poco de envidia, ya que ambos estaban solteros. Luego, sin rodeos, le preguntó si la había besado y si habían llegado al punto de la intimidad física. Do-jin no podía creer la audacia de sus preguntas, ya que el joven Taeji no parecía el tipo de persona interesada en esas cosas. Confesó que nunca había estado en una relación y que pensaba que a Taeji solo le interesaba la animación. A Do-jin le sorprendió un poco, considerando lo popular que parecía ser el joven Taeji. La conversación se volvió tan íntima que el mismo Do-jin empezó a sentirse incómodo, y de repente Taeji lo tomó de la mano. Con una mirada curiosa, le preguntó sin rodeos, «Hyung, enséñame a besar». Do-jin se quedó mudo, su corazón latiendo a mil, mientras el joven Taeji se acercaba, sus labios casi tocando los suyos. ¿Qué? ¿Qué? Alcanzó a balbucear, intentando alejarse,
¿Por qué decís esas cosas? Ya estás sobrio. Pero Taeji, con una expresión de inocente curiosidad, insistió. Solo tengo curiosidad, ¿cómo se siente? No es como si pudiera preguntarle a cualquiera. Luego, con una pizca de tristeza, Taeji insinuó que Dojin solo se interesaba en sus caricaturas de Power Fruits y no en él, confesando que no se sentía cómodo con mucha gente, lo que reafirmaba su aparente ansiedad social. Pero un instante después cambió de tono, con una mirada expectante. ¿Ahora estás lleno de deseo? ¿No podemos? Dojin, totalmente abrumado por la situación y con el corazón en la garganta, seguía sin saber qué hacer. ¿Qué hay para enseñar?, dijo, intentando esquivar el tema. Dojin intentó explicarle que besar era simplemente juntar los labios, pero Taeji, sin escucharlo, se lanzó con su propia versión de un beso. Fue un desastre. Dojin sintió un golpe en los dientes y se quedó sin aire. «¡Me duele!», exclamó, apenas pudiendo respirar. «Me chocaste los dientes y me dejaste sin aire. Pensé que me moría. Todavía me falta el aire». Taeji, al escucharlo, se puso visiblemente triste y agachó la cabeza, murmurando un «¡qué mal!». Viendo su desilusión, Dojin, con un suspiro, lo tomó del brazo y le dijo «Vení acá». Con más calma, le mostró cómo era un beso de verdad. Taeji lo aprendió rápido y apenas Dojin le explicó que era cuestión de simplemente juntar los labios, el joven ya estaba pidiendo otra vez, ansioso por practicar. Mientras tanto, en la sala, la fiesta de Dojin se estaba desarmando. Botellas vacías y comida por todas partes. Los pocos invitados que quedaban decidieron que era hora de limpiar y seguirla en otro lado. Uno de ellos le preguntó a nuestro Taiwán si Dojin se había ido a dormir de verdad, porque no era su estilo desaparecer sin decir nada. Nuestro Taiwán entonces le pidió a Baksan que fuera a revisar. Baksan, con un presentimiento de que algo andaba raro, respondió con un simple «ok», y se dirigió lentamente hacia la habitación de Dojin, con la mano extendida hacia el picaporte, preguntándose si Su Hyung realmente estaría dormido. En ese instante, Baksan apenas entreabrió la puerta y lo que vio lo dejó helado. Los últimos invitados de la fiesta se iban sin despedirse, comentando entre ellos que no valía la pena despertar a Dojin, quien seguro se enojaría por la resaca. Mientras tanto, dentro de la habitación, acurrucados en la cama, estaban Dojin y el joven Taeji, pareciendo haber esperado precisamente eso para tener un momento a solas. Sus corazones latían con fuerza y la intimidad era innegable. Dojin se rió, aliviado. «Casi nos atrapan». El joven Taeji, que antes había intentado mantener la distancia, ahora se ruborizaba mientras Dojin se acercaba y le daba un beso juguetón en la mejilla. «Ya se fueron todos, no tenés que seguir el juego», le dijo el joven Taeji intentando alejarlo. Pero Dojin, con una mirada intensa, lo abrazó por la cara y le respondió: «Ahora que estamos solos, es perfecto para que no tengamos que contenernos». El joven Taeji no pudo resistirse. Mientras tanto, en la sala, nuestro Taiwán se levantaba, resoplando al ver el desastre de la fiesta. «Este Sam, nunca más le presto mi casa», pensó, mientras recogía botellas y vasos irritado. Pero mientras limpiaba, su mente lo traicionó, llevándolo a lo que había pasado la noche anterior. Un rubor intenso le cubrió la cara. «Anoche, al final, nosotros», se decía, cubriéndose la cara, «¿perdí la cabeza? ¡Oh!». Un trago de saliva y casi se permite pensar que se sintió tan bien cuando la voz de Dojin lo sacó de sus pensamientos. Dojin apareció, recién despierto, viendo a nuestro Taiwán limpiar. «Che, ¿ya te levantaste? Hubieras esperado a que te ayudara». Nuestro Taiwán le dijo que estaba casi listo y rechazó la oferta de ramen de Dojin. Este último, con una sonrisa pícara, le dijo: «Che, ¿estás seguro? Anoche estabas bastante mal». Nuestro Taiwán se rió nervioso. «¿En serio?». Dojin siguió: «Sí, no deberías tomar tanto. Hicimos algunas cosas anoche y no sé si te acordás, pero…». Los ojos de nuestro Taiwán se abrieron de golpe, un poco asustado. «Oh», pero de repente una sonrisa se dibujó en su rostro. «Me acuerdo perfecto de lo que pasó anoche». Dojin, sorprendido, preguntó: «¿Qué?». Nuestro Taiwán, con la cara roja de vergüenza y enojo, le soltó una catarata de palabras censuradas, recordándole lo que habían hecho. «No es que estuviera totalmente borracho», se defendió Dojin, «solo lo suficiente como para acostarme con vos».
Nuestro Taiwan lo miró fijo, un poco indignado. Entonces, ¿por qué demonios? ¿Por qué lo hiciste? Dojin, sin dudarlo, respondió con una franqueza que dejó a nuestro Taiwan sin palabras. «Porque me gustás». Dojin se quedó mirando a nuestro Taiwan, quien, nervioso, evitó su mirada. «No me arrepiento de lo que pasó entre nosotros», continuó Dojin, con el corazón en la mano. «Siempre quise hacer eso con vos». Nuestro Taiwan no supo cómo reaccionar, solo pudo pensar, ¿qué está diciendo ahora? Para entender el presente, la historia nos lleva a un salto al pasado. 3 años atrás, en primavera, el joven Taiji llegó al aeropuerto de Los Ángeles para pasar las vacaciones. Allí lo esperaban la mamá de nuestro Taiwan, quien lo recibió con alegría, y el propio nuestro Taiwan, que también estaba presente. También estaba Baeksan, quien saludó a Dojin, y el propio Dojin, a quien el joven Taiji observó, notando lo mucho que había crecido. Dojin no se contuvo y soltó ese «porque me gustás» con todo. Así que ustedes no se contengan y suelten ese like. Suscríbanse ya mismo y comenten cuál será nuestro próximo mangua. ¡Chao!